Hola, mi nombre es Frida Terminel, soy de segundo semestre de primer año y este video es para la materia de ballet y hoy voy a hablar de el ballet de Coppelia. Este ballet se creó por Arthur Saint-Leon en 1870 y originalmente este es un ballet romántico, cómico y fantasioso, de magia. Este ballet que yo escogí es del teatro de Bolshoi y esta coreografía es por Mario Petipa y Enrico Sacchetti. Es una reconstrucción de la versión coreográfica de Sergei Bijev. El director del teatro de Bolshoi es Markov Basiev y el director musical de esta obra de Coppelia es Pavel Sokorin. Cuando yo comencé a ver el ballet que yo escogí dura alrededor de 2 horas. Entonces, en el primer acto, algo que yo pude desde el principio apreciar era que antes de yo investigar sobre él también, es que sí me causaba cierto humor y podía notar lo cómico. En las actuaciones había personajes que no necesariamente bailaban, pero actuaban en la obra. Entonces, desde ahí pude notar como un tono cómico. Ya después, al investigar un poquito su historia, para estar más a fondo, por cosas si algo no entendí o yo entendí alguna versión diferente, que es lo que me pasó del ballet, yo entendí otra versión muy diferente a la que pensaba que era, pero el humor siempre se hizo presente. Entonces, cuando yo investigué sobre la historia, y la historia trataba de amor, celos, engaños, magia, muñecas, a mí me hizo mucho sentido la parte del humor, porque es algo que pude identificar y es algo que me causó desde el principio. Y es una de las cosas que me gustó, porque no siento que en los ballets que me ha tocado ver, aparte de los de la escuela u otros videos, nunca de manera física presencial, es que ninguno me había causado cierto humor. Entonces, este ballet me gustó exactamente eso. Hay muchas cosas que me gustaron. No hubo en realidad muchas cosas que me disgustaran. A mí me gustó mucho desde el principio las actuaciones. Que hubiera actuaciones desde el principio y que no fuera solamente un por de brazo. Algo que me gustó mucho también, y creo que fue mi cosa favorita, fueron los vestuarios. Me gustó que el vestuario no fuera solamente de puntas, porque había diferentes vestuarios que traían otro diferente tipo de zapatos, y eso hace referencia a otra cosa que me gustó. Tanto la escenografía y tanto los bailarines me daban como cierta referencia cultural de que era el teatro de Bolshoi. De hecho, había en la escenografía un cartel. No investigué qué significaba porque no sabía cómo escribirlo, pero estaba escrito en ruso. Entonces, eso a primera vista, si no investigo sobre eso, me da un signo de qué se puede tratar. Entonces, yo preferí ver la obra de manera neófita, de manera nula, sin saber qué pasaba, para ver si los cuerpos, la escenografía, se me daba a entender un poquito más fácil, que es algo que se me complica. Algo que no vi en este ballet, a diferencia de otros, es que no había tanto lenguaje por los por detrás. Siento que no me fue para mí tan fácil o tan legible poder identificar la historia, porque también es una reconstrucción de un ballet, entonces son diferentes versiones. Probablemente la historia se pueda modificar, se pueda cambiar y se cuente de diferente forma. Pero a mí lo que me gustó mucho fueron que había mucho en grupo y sobre todo en parejas. Y usualmente en los ballets que yo he visto, estoy comparándolo, casi no hay contacto con el bailarín hombre o con la bailarina mujer que te toque. Y en este había mucho entrelazo de cuerpos y había mucho... parecía un folclore lo que yo estaba viendo, y era algo que a eso me gustaba, porque estaba viendo un poco más dentro de esta cultura, estaba viéndolo en un ballet y a la vez me estaba contando una historia y a la vez me estaba dando otros signos y a la vez era algo de magia. Entonces se me hacía un completo complemento y me daba mucho para qué pensar y me daba muchas referencias y aparte me causaba un cierto humor, y a la vez era una historia romántica, pero a la vez era de celos
y de engaños, y era de fantasía, y hablaba de muñecas. Entonces a mí me gustó muchísimo ver este ballet, la verdad sí lo disfruté mucho, no se me hizo cansado. Lo que sí noté de la coreografía, no sé si tenga que ver con la técnica rusa, es que yo lo vi y era muy cansado de ver. Era demasiado cansado. Yo veía que eran demasiados saltos, eran constantes saltos en escenas muy seguidas. Entonces yo veía que ese ballet, Coppelia, de realizar, se veía muy exhausto. Era lo que yo podía llegar a apreciar, de que el ballet es un ballet cansado de 2 horas, con muchas entradas y salidas de los personajes principales, que había mucho ballet en grupo también, y eran muy largos, duraban bastante tiempo. Lo que yo pude apreciar también al principio era que no había por detrás, como en otros ballets, que puedes ir leyendo un poco la historia o el lenguaje, lo que cuentan, de que se van contando muchos con los por detrás, tanto con la actuación, tanto con eso, tanto con el otro personaje, con la interacción del otro personaje, pero en este caso siento que es algo que yo esperaba, y como no pasó, para mí fue muy difícil leerlo, entre comillas, o tener como cierta relación y todo, ¿no? Algo que me gustó muchísimo en este ballet es que hay una parte en la que salen con unos zapatos rojos. No son de puntas. Había contados personajes que eran los que salían en puntas. Los que salían como la aldea, como el grupo de la aldea de la prole, era que estaban vestidos diferentes. Traían zapatos, traían el vestuario un poquito más largo, como estas mangas que llegaban hasta el término medio. El personaje principal lo tenía un poco más corto. Algo que me impresionó mucho al principio era de este ballet es que en la escenografía hay una bailarina que aparece quieta, que digamos que es la muñeca que crea el doctor Coppolis, perdón. Entonces para mí era muy impresionante estarla viendo y ver que pasaba todo un ballet en la parte de abajo. Ella la ve desde su ventana, desde lo más alto, y ella está inmóvil. Y eso era para mí lo impresionante. De verdad se mantiene inmóvil durante mucho tiempo. Y eso para mí fue muy apreciable, de la sostención de poderse quedarse quieta. Eso también se me hizo muy impresionante. A mí me gustaban mucho los solos de la bailarina principal. Eran tan ligeros, era tan amable, creo que es la palabra. Es tan amable de ver, era tan limpio, tan ligero, tan sublime. Se me hacía algo muy, muy delicado de ver también. Incluso el bailarín principal, como que tenían cierta complexión igual, que eran muy delgados, muy chiquitos, como que los movimientos eran muy ligeros. Y en general todo el ballet es algo que yo vi mucho. Creo que tiene mucho que ver el vestuario también, que era un vestuario abajo de la rodilla, una falda como romántica, creo. Y era que era un ballet que yo veía muy ligero, pero también era mucho por los saltos. También me gustó mucho el vestuario de los hombres, que es la verdad, a mí lo que más me gustó fue el vestuario. Se me hacía algo tan bonito, y aparte lo podían tomar y bailaban con él como cualquier otro folclore, y eso era algo que para mí era muy bonito de apreciar, que integraban demasiadas cosas de la cultura, y genuinamente sentía que le estaban hablando a un público, contándole algo más de la historia de las muñecas o la magia o del cuento, sino que realmente se estaban dando señales de cierta cultura, y era algo muy, muy apreciable de ver, como el rescate de todas las ideas que hay en la vida que tú llevas, porque aparte es el Teatro de Bolshoi, que es un lugar pues de cultura rusa. Y a mí me encantó esto, que no era como una réplica de otro ballet, a mí el que me tocó de Coppelia, sino es como el rescate de lo que tú tienes, rescate de lo cotidiano, de qué viste la gente, lo traigo al ballet y digo otra y cuento algo con eso. Entonces fue algo que a mí me gustó mucho, yo lo disfruté mucho. La historia no es una historia trágica, no termina de una manera trágica, sino como es la historia del cuento de que el amor triunfa, el amor verdadero. Y
Y eso es todo por mí. En general, algo que no me haya gustado era eso, que yo esperaba por detrás, que me contaran un poquito más del lenguaje con por detrás, pero solamente creo que fue eso. Fuera de ahí, genuinamente todo me gustó, el ballet estuvo muy bonito, la historia me gustó que no fuera trágica, me gustó que tuviera humor, creo que es el primer ballet que yo veo que tiene humor, que tiene un toque cómico, y lo disfruté mucho. Y eso es todo. Ah, otra cosa. Los peinados. Los peinados, me encantó que no fueran los peinados usuales que vi en otros ballet, sino que las mujeres traían una trenza colgando y traían una boina también. Se me hizo algo signo de representación de la cultura y eso también se me hizo muy bello de ver, como el rescate de la cultura. Y eso, ahora sí, eso es todo. Me faltó nombrar eso, que es muy importante, que es parte del vestuario, pero sí, hago esta comparación con otros ballets, que no solamente te están contando una historia mágica, sino que también te están representando, siento yo, una cultura, tanto con el vestuario, tanto con la escenografía, como los signos del lenguaje, que puede ser tan solo una palabra escrita al fondo de la escenografía, y es un signo de que en qué país estamos. Si hubiera escrito en español, si hubiera sido escrito en francés, me hubiera ubicado de una manera diferente y lo hubiera relacionado yo de manera diferente. Entonces sentí que la historia me mandaba muchos signos de muchas cosas, y a la vez, de alguna manera, me estaba contando algo de diferentes lenguajes, no solamente del ballet, sino recurría a todos, al visual, al sonoro, al movimiento. Muy bonito. Y ahora sí, eso es todo. Muchas gracias.